Inscríbete a la nueva serie digital, Los rollos del Mar Muerto, Qumrán, Esenios y los orígenes del cristianismo, desarrollada y presentada por el Dr. Adolfo Reutemann, producida y filmada en Israel por Hartzaot Meakursá. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem. Muy buenos días a todos desde México. Buenas tardes para ti, Adolfo, que está en Israel. Sean bienvenidos a la reunión mensual exclusiva para los suscriptores del canal, que por cierto ya llegamos a más de 20,000, ¿verdad, Adolfo? Eh, no son 20.000 los que van a participar con las preguntas, pero son, Claro, sí, hoy cruzamos los 20.000 seguidores, sí. un proyecto que empezó hace 2 años y 2 meses. Así que, digamos, todavía siento que me falta un poco para acercarme a la cantidad de seguidores de Messi y de Ronaldo, pero bueno, se empieza por algo. Ah, mira, por primera vez no mencionas a Taylor Swift. Sí, pero para allá vamos con calmita, así que muchas. No sé si viste o seguiste, eh, hubo un partido que hizo un gran ruido en la Copa del Mundo, que fue el empate de Cabo Verde contra España, la campeona de Europa y candidata a la Copa del Mundo. Y el que jugó un gran partido fue el arquero. Ok. Y ese arquero tenía unos 58.000 seguidores y, y fue tan extraordinario, digamos, el eco de su actividad que pasaron pocas horas y ya tiene 13 millones de seguidores. Imagínate. Sí, Bueno, pero se hacen virales, ¿no? Con claro, creo situaciones. que la próxima vez lo que tenemos que hacer es estos eventos de Casa de Adolfo en el Estadio Azteca de México. Entonces vamos a Sí, tener también seguidores. totalmente, totalmente. Bueno, yo Bueno, feliz porque quiero comentarles que realmente detrás de cada video, de cada reunión, de todos los contenidos que ven ustedes en el canal, es un esfuerzo descomunal para Adolfo y para todo el equipo de producción, de edición de videos y de todo lo que se hace, ¿no? Así que sumamente agradecidos por cada uno de ustedes que no solamente siguen, sino que también son miembros del canal de paga, ¿no? ¿Se sí, les sí, agradece? y lo valoro muchísimo y también por eso me siento reconfortado. Y creo que podemos empezar, si te parece. Perfecto. ¿Sí? Así que Y di- bienvenidos los que se están integrando y Adolfo, adelante. Eso. Y entonces, otra vez, como ya se hizo costumbre, yo recibí con antelación las preguntas que ustedes me enviaron y trato de ordenarlas de alguna manera por temas, por cronología. Y las dos preguntas que trataban sobre la Biblia hebrea, y empezando en orden, la primera es la de Anita Levy, ¿sí? Anita Ortiz Levy, ¿sí? Sí, hola, hola, profesor. Sí. ¿Querés Hola, vos leer profesor. la Lo pregunta que mismo. vos me enviaste? ¿La Y tenés yo a no sé mano? si la formulé de manera clara. Bueno, Sí, entonces sí, yo la pero por ahí leo. la digo más simple. A ver, Eh, ah, bueno. sí, sí, em, no, lo que digo es que justo en hebreo bíblico, la palabra Nahash, que se traduce como serpiente, ujú, sí. Y entonces, lo que digo es vos, que es una raíz, que justo son tres letras que suelen ser sobre esas interpretaciones que hizo la pregunta. bueno, en tu pregunta lo que formulaste es que realmente, obviamente, como sustantivo, Sí, Nahash es lo que significa. Significa serpiente, que en el hebreo bíblico puede apuntar a, por un lado, al animal que nosotros conocemos, que es la serpiente que ustedes, me imagino que si la ven, no la ven en la casa, sino la ven en el zoológico, ¿sí? Y es como se llama realmente la serpiente del paraíso, así es llamada Nahash, ¿sí? En Génesis 3.
Por el otro lado, Nahash también lo tenemos en otro contexto que hace alusión también a una serpiente, pero una serpiente de carácter mítico. Por ejemplo, lo tenemos en el texto de Isaías, capítulo 27, versículo 1, donde se habla de Nahash Akalatón, Nahash Bariach. Es decir, es una referencia también a un monstruo, un tipo de dragón, por cierto, terminología que nosotros conocemos de la literatura ugarítica en Canaán, ¿sí? Ahora, pero vos apuntaste aquí, y es cierto, que el hebreo eh, eh, también permite ver esta raíz del sustantivo nahash como verbo, y es entonces lenajesh, y lenajesh significa adivinar. Y aquí la pregunta que cabe es qué relación puede haber entre ambos términos, ¿no? Entre una serpiente y por otro lado con la adivinación. Aquí lo que puedo decir, de lo que recuerdo de mis lecturas, es que probablemente esta asociación tenga que ver con lo que conocían los israelitas. Los, eh, las serpientes obviamente se mueven por la tierra y cuando aparecen es como si surgieran de dentro de la tierra, ¿no? Están dentro de cuevas, aparecen, por ejemplo, en, en, entre las piedras, es como si surgiera de la tierra. Y en este caso, probablemente se asociaba a la serpiente como un ser que había estado en el inframundo y había tenido acceso a un mundo o a secretos que solamente forman parte de los dioses. Y puede ser que de aquí haya nacido esta asociación, que la serpiente realmente conoce secretos. Y por cierto, en ese sentido, también parecería aludir Génesis 3, cuando recordás, Anita, en el diálogo entre la serpiente y Eva, la serpiente le dice a Eva lo que Dios piensa, cuáles son las intenciones de Dios. Significa que, por un lado, la serpiente da a conocer que tiene acceso al mundo celestial y conoce los pensamientos más íntimos de Dios. Y por cierto, la serpiente no miente. Realmente Dios no quiere que coman del fruto porque lo que quiere es evitar que Adán y Eva se parezcan a Dios. Eh, y en ese sentido, el texto parece confirmar esta idea que la serpiente tiene acceso a verdades divinas. ¿Ok? Espero haber contestado tu pregunta, Anita. Em, la otra pregunta tiene que ver Sí, ahora, muchas gracias. Quería, sí, tiene que ver con Daniel. Sí, sí, ya lo veo ahí a Daniel. Eh, eh, Daniel, ¿querés que yo formule la pregunta? ¿Sí? Ok. Entonces, Daniel formuló la siguiente pregunta. Mi inquietud es relacionada con los libros de Ruth, Esther, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Los 5 en la Biblia hebrea están agrupados como las Megilot. La agrupación, y pregunta, ¿la agrupación obedeció al aspecto litúrgico? ¿Confirmar en qué fiestas en las que se leen cada uno de ellos? ¿Los 5 surgieron en el periodo del Segundo Templo? ¿Que estos 5 libros se hayan agrupado es un paralelo con el Pentateuco? Y por último, ¿qué recomendaciones daría diseñar un curso introductorio en los 5 rollos de las Megilot? ¿Sí? Entonces, voy a tratar muy rápidamente, Daniel, de contestar tus inquietudes, si te parece. Em, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Primero, las 5 meguilotes y los 5 rollitos, em, porque hay que recordar que cada libro, obviamente, en la antigüedad eran rollos. eh, Solo después se formaron o conformaron parte de un códice, como lo conocemos nosotros. Pero antiguamente, obviamente,
los libros eran rollos. En este caso, por su dimensión, son rollos de poca dimensión. Cada uno de ellos está asociado a, al calendario judío. El libro de Ruth es el libro que se lee en la celebración de Shavuot o Pentecostés. El libro de Esther, obviamente asociado con la festividad de Purim, que claramente es una celebración post-bíblica. Eclesiastés está asociado con Sukkot. Eh, Cantar de los Cantares está asociado con Pesaj, es decir, con la fiesta de la primavera. Y Lamentaciones con la fecha de eh, Tisha B'Av, que obviamente es eh, la fecha fijada por el rabinismo como aquella en que hay que recordar la destrucción de los dos templos y en realidad muchas de las tragedias que le acaecieron al pueblo judío a lo largo de su historia. Así que en este caso, la agrupación de estos cinco como grupo o como subgrupo dentro de la Biblia hebrea obviamente tiene una razón litúrgica. Ahora, en cuanto a la composición de eh, las obras en realidad podemos decir que de todas estas obras, la más antigua sería la de Lamentaciones, porque obviamente el texto, que se lo conoce en hebreo como Megilat Eija, que se lo ha asociado con el profeta Jeremías, eh, hace referencia a la destrucción del templo de Jerusalén por los babilonios y fue escrito no muy poco después de los acontecimientos en el primer tercio del siglo sexto, obviamente cuando los judaítas estaban todavía bajo la terrible impresión y el efecto de la destrucción del templo. Luego, por ejemplo, tenemos unas obras como Ruth, que la obra como nosotros la conocemos, en realidad es una obra de la época persa, y algunos creen que más precisamente la obra de Ruth, que coloca como personaje central a una moabita, muy probablemente, o por lo menos yo soy de aquellos que sí acepto esta posición, que probablemente la razón de esta novelita histórica tenga que ver con los acontecimientos que nosotros conocemos por los libros de Esdras y Nehemías acerca de la expulsión de las mujeres extranjeras. Eh, y con probabilidad el autor de, de la novela de Ruth es de los grupos que se oponen a estas medidas tan extremas y precisamente identificándose con líneas más, diríamos, liberales en términos obviamente anacrónicos, como es Isaías 56, o con el autor del libro de Jonás, que precisamente hay una apertura hacia los no israelitas, ¿sí? Por lo tanto, el libro parecería ser bien articularse en el contexto de más o menos mediados del siglo V. Luego tenemos, por ejemplo, el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés eh, probablemente es de la época helenística temprana, ¿sí? Es decir, algo así como finales del siglo IV, comienzos del siglo III, es por ahí donde tenemos que colocarlo. Es un libro que parece eh, presentar ecos de ideas que llegan al Oriente con los griegos, sin encontrar aquí, digamos, referencias a filósofos o autores concretos que nosotros conocemos, pero parecería estar en esa época, en ese ambiente, ¿sí? Y luego tenemos el libro de Cantar de los Cantares, que aquí Cantar de los Cantares es una obra que recuerda materiales que nosotros conocemos del Oriente Antiguo, em, pero probablemente la obra
digamos, como hoy la conocemos, probablemente sea de los comienzos, algo así, de la época persa o algo así, ¿sí? Ahora, en cuanto, por eso podemos decir que todas estas obras son realmente obras del segundo templo, ¿sí? A pesar de que, por supuesto, la tradición, por ejemplo, asoció a Cantar de los Cantares y a Eclesiastés con la figura del rey Salomón, ¿sí? Pero esto no tiene ninguna base textual, ¿sí? El texto comienza en Eclesiastés, que parecería aludir a esa figura, pero simplemente en su versículo inicial del capítulo 1, ¿no? Un poco para darle, si se quiere, autoridad a esa obra. Pero esta conexión con Salomón es solamente fruto de la tradición y la imaginación religiosa que no tiene ningún sustento histórico. Ahora, con respecto a el hecho de que sean 5 frente a 5 del Pentateuco, ¿sí? En realidad, otra vez, no encontramos elementos que, eh, que puedan confirmar este paralelismo, pero lo que sí es cierto, Daniel, es que encontramos en la literatura posterior judía intentos de sí encontrar paralelismos. Es decir, que no es algo que por ahí lo sentiste vos, 5 contra 5, sino que realmente los judíos, pero en épocas tardías, trataron de encontrar algún tipo de equivalencia entre las obras, ¿sí? Por ejemplo, entre Egipto, la salida de Egipto y el tema de Pesaj como renovación nacional, y por el otro lado, Shir Hashirim, ¿no? El cantar de los cantares, como también canto de amor, relación entre Dios e Israel. Es decir, pero yo diría que es el nivel de Midrash. No diría que podemos decir que esa fue la idea originalmente cuando se habló de estos 5 libros. Creo que más o menos contesté tu pregunta, ¿no? Ok. Em, Ahora entonces ya avanzamos con los temas y aquí está el reverendo, ¿se encuentra presente? No lo veo. No está, Eh, Adolfo ¿Perdón? no está presente, pero después ve la grabación. Ok. Entonces yo para seguir un cierto orden, ¿sí? Entonces, en el caso del reverendo Miguel Ángel, aquí me hizo 2 preguntas. Una, lo dicho por Jesús en la cruz a uno de sus acompañantes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hace referencia, expresa al testimonio, a la noticia que tenemos en Lucas 23, versículo 43, cuando Jesús está en el madero y le dice a uno de los eh, eh, ladrones, ¿no? Con los que él fue ejecutado, dice, podría servir de base para interpretar que ese lugar llamado paraíso físicamente nunca ha estado en el planeta Tierra y que el paraíso del Génesis tuvo como escenario una dimensión espiritual y no física. Bueno, lo que diría es lo siguiente. eh, Tiene algo de razón el reverendo, pero solamente en el comienzo de la pregunta, no en el final de la pregunta. Eh, el paraíso del cual habla el libro de Génesis apunta a un espacio real que se encuentra al este, dado que la perspectiva de, del autor del Pentateuco es la tierra de Israel. Por lo tanto, el este tiene que hacer referencia a una región que está al este de la tierra de Israel. Y dado que el texto apunta, por ejemplo, a los ríos que salen del paraíso, y entre ellos menciona también a los ríos que nosotros conocemos en Mesopotamia, por lo tanto, el paraíso
imaginado por los israelitas era en alguna región del este, ¿sí? Y que tenga que ver o esté próximo a lo que sea la región de Mesopotamia. Más precisamente, algunos creen, y eso lo desarrollé precisamente, abrimos aquí a... Perdón, justo se conectó el reverendo. Está contestando Ah, su pregunta, reverendo. reverendo, sabía cuándo conectarse, ¿eh? Él solamente entra en el momento que yo hablo de él. Eh, Entonces, estaba hablando del paraíso, ¿sí? Entonces dije lo siguiente, el paraíso en Génesis no apunta a un lugar fuera de este mundo, sino es de este mundo, localizado allá en algún lugar del este de la tierra de Israel. Y como lo desarrollé también en uno de los episodios del canal en YouTube, y los que quieran los detalles lo pueden buscar, precisamente que hoy abrimos, ¿no? Hablando de los que superamos ya los 20.000 seguidores. Algunos creen que probablemente en la memoria colectiva conocían, por ejemplo, sobre el mito de Dilmun, que es un texto que nosotros conocemos en la literatura sumeria, que habla sobre el dios Enki, que es el dios de la sabiduría y del agua, eh, luego conocido también en la literatura babilónica como el dios Ea, y Ninursag. Y este lugar Dilmun creen que precisamente también hablaba de un lugar concreto que es la isla de Bahrein, hoy en el Golfo Pérsico, que por supuesto ustedes hoy sobre Bahrein oyen en otro contexto, ¿sí? Pero, por lo tanto, ese sería el paraíso bíblico o la referencia al paraíso bíblico. Ahora, en el comienzo de la pregunta, usted, reverendo, dijo que podría servir de base para interpretar que ese lugar llamado paraíso nunca ha estado en el planeta Tierra. Y aquí esta primera parte en realidad tiene razón, pero no sobre el paraíso en Génesis, sino realmente sobre qué pasó con el concepto de paraíso en la época greco-romana. Y lo que vemos que la idea de paraíso parece haber ya asumido otra noción, es que el paraíso se encuentra en algún lugar de los cielos. Y esto, por ejemplo, tiene que ver concretamente, tenemos un testimonio neotestamentario que es en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 2-4, en donde en tercera persona Pablo dice que conoce a alguien, ¿no? Que subió al tercer cielo, es decir, ubicando específicamente al paraíso en el tercer cielo. Esta idea que el paraíso está localizado, no es un paraíso, un lugar terrenal, como lo supone Génesis, sino como un lugar celestial, lo encontramos también como testimonio en la literatura enóquica. También la literatura enóquica conoce esta idea, y más precisamente en el segundo libro de Enoc, o conocido también como Enoc eslavo, en donde cuando llega Enoc al tercer cielo, precisamente también llegó al paraíso. Eso significa que realmente vemos aquí que hay una transformación del concepto paraíso o que les recuerdo, la palabra paraíso es la pronunciación en latín de paradeisos, que es el término en griego con el que se traduce el término original. La palabra viene de la lengua persa. ¿Mm? En hebreo es Pardes, y era realmente el jardín del rey. Era donde hacía la casa, eh, eh, era parte, digamos, del territorio real. Como ustedes conocen en Madrid, tienen los jardines reales, ¿no? Los reyes tienen sus propios jardines. Entonces, de ese concepto de paraíso terrenal a uno celestial es realmente la manera en que se fue transformando. Y entonces, volviendo a la pregunta, probablemente la referencia en Lucas
23 sea ese paraíso celestial, cuando Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, el texto eh, eh, supone que cuando Jesús muera, habrá de resucitar y habrá de subir en su glorificación al cielo y habrá de subir al paraíso. ¿Sí? Y esta idea que los justos suben al paraíso y obviamente los pecadores son castigados con el infierno son ideas que no tenemos testimonio en la Biblia hebrea, pero sí en el judaísmo intertestamentario. Y por supuesto, aquí el Nuevo Testamento se hace eco de estas ideas. ¿Sí? Que los malos son castigados en el inframundo, en el infierno, mientras que los justos suben al paraíso en el cielo. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. La segunda que usted me hizo, me pregunta sobre el Maguen David. Y eh, eh, dice así, he escuchado varios comentarios sobre Maguen David o escudo de David, al grado que existe una línea teológica e ideológica que la asocia a un símbolo del dios pagano Ramfán, basándose en los textos de Amós y Hechos. Sobre Ramfán ya habíamos hablado nosotros en un encuentro anterior. Necesito conocer su interpretación sobre este punto que ha generado muchas polémicas y acusaciones en contra de los cristianos evangélicos que apoyamos a Israel. Eh, y entonces, lo que puedo decir ahora es lo siguiente, muy rápidamente. La estrella de David no tiene nada que ver con David. Eso es en primer punto. Nosotros lo conocemos, la estrella, eh, es decir, eh, esa estrella con 6 vértices, lo conocemos nosotros como un símbolo en el mundo pagano. Por ejemplo, me acuerdo, eh, estábamos visitando en la ciudad de Jerusalén restos de una villa romana en un lugar que se llama En Yael. Y en En Yael, por ejemplo, uno llega y ve un magnífico mosaico y que ve el Maguen David. Es una casa romana, ¿sí? Es decir, era un símbolo que no tenía ninguna significación judía en el mundo antiguo. Aquí hay que entender que el símbolo que se transformó en identidad para los judíos durante, podemos decir, prácticamente 1500 años fue el candelabro de 7 brazos, la menorá. La menorá comenzó estando asociado obviamente como un elemento o artefacto de culto, como parte de el templo de Jerusalén. Encontramos, por ejemplo, la menorá asociada justamente con el templo, por ejemplo, en una de las monedas de Matitias Antígono, que era el último macabeo que terminó siendo asesinado por Marco Antonio, apoyando a Herodes el Grande, ¿sí? Porque Herodes el Grande entonces toma el poder en el 37 antes de nuestra era. Y luego lo encontramos, por ejemplo, si avanzamos en el tiempo, a esa menorá como símbolo asociado al, al templo, que se transformó en un tema central de la esperanza escatológica judía en el arte judío. ¿Sí? Eso se puede encontrar, por ejemplo, en los mosaicos que encontramos, por ejemplo, en las sinagogas de Galilea. Aquellos que visitan Israel y visitan las sinagogas van a encontrar precisamente ese candelabro y nunca van a encontrar el Maguen David, porque no es un símbolo judío. Ahora, ¿cuándo aparece por primera vez en la historia el Maguen David como símbolo judío? Bueno, lo encontramos recién en la Edad Media, en el siglo XIV, en Praga, es decir, hoy la capital de la República Checa, ¿sí? Y ahí, precisamente, los judíos eh, toman ahora ese símbolo como representante de un emblema de identidad judía.
Y lo que sucedió fue, y esto es algo muy interesante, que ese mismo símbolo fue adoptado por los primeros sionistas como símbolo nacional de los judíos. Y esto era para tomar un símbolo que, como dije, ya tenía una historia, pero mucho más corta en la historia desde la Edad Media, en círculos judíos. Fue utilizado por los judíos seculares para distinguirse de los judíos tradicionales, que obviamente el símbolo tradicional era la menorá. Y eso explica por qué en la bandera oficial del Estado de Israel el símbolo es el Maguen David, pero no la menorá. Y si quieren, cuando después termine esta presentación, busquen ustedes hay una escultura que se encuentra próxima al Parlamento israelí en la Knesset, donde lo que hizo el artista es combinar el Maguen David con el candelabro de 7 brazos, la menorá. Y en este caso es tratar de unir dos símbolos que tienen historias diferentes en círculos judíos diferentes y que hoy de alguna manera tienen que combinarse en la misma marco político que es el Estado de Israel. Es decir, la menorá asociada con la tradición judía, mientras que el Maguen David asociado con el judaísmo político, secular, pero sin raíces judías, que como dije originalmente era un símbolo pagano. Ok, espero haber contestado la pregunta, reverendo. Adolfo, yo creo que por ahí, no sé si se pueda o lo dejamos para una siguiente reunión. Eh, yo creo que mucho de lo que dice el referendo también otros estudiantes han manejado, han preguntado, y es si esta Maguen David tiene que ver con la mencionada estrella de Jefán de la antigüedad. No sé si por ahí, Bueno, me imagino que lo que quiso decir, pero otra vez, eh, la referencia a Refán es absolutamente, digamos, secundaria, ¿sí? Que aparece solamente, como dijimos, aparece en el caso de Hechos, ¿sí? Que es como traduce el nombre, que como dijimos la otra vez, de una divinidad que aparece en Amós y no es Refán, ok, ¿sí? Ahora, yo aquí no me he especializado específicamente en este tema, así que por ahí hay sutilezas que la gente quiere que yo conteste y que realmente no me siento capacitado en mi ignorancia de contestar. ok, pero ¿Ok? ya nos dio muchas luces con relación a, Digamos, lo que es importante es que entiendan que hoy obviamente todos identifican el Maguen David como un símbolo claro de Israel, judío y demás, pero la historia es una historia diferente a la tradicional que es es precisamente. Y por cierto, ¿por qué les digo? Porque mientras que, por ahí lo último que voy a decir, el Maguen David, es decir, la estrella de David, aparece en la bandera del Estado de Israel, la menorá, el candelabro de 7 brazos, aparece en el escudo del Estado de Israel. tal cual. ¿Ya conoces los niveles de miembros exclusivos del canal? Descubre cuál se adapta mejor a ti y forma parte de esta comunidad de aprendizaje. Si deseas apoyar el canal y hacer posible que este proyecto continúe creciendo, elige el nivel Mecenas. Si deseas participar activamente en conversatorios y encuentros exclusivos, el nivel Estudiosos es para ti. Y si buscas profundizar con materiales académicos y recursos de investigación, te esperamos en el nivel Investigadores. Pero lo interesante, si se fijan, es que cuando vean el escudo del Estado de Israel y vean la menorá no es la menorá que nosotros tenemos o conocemos de la arqueología y de los mosaicos antiguos, es la menorá, es el candelabro que aparece en el arco de Tito en Roma. Claro, Y esto fue hecho de exprofeso. Digamos,
los diseñadores de ese escudo, que fueron los hermanos Shamir, originalmente la menorá que ellos habían elegido era totalmente otra, era de un estilo Art Nouveau. Y la dirigencia política de Israel eh, pidió que sea precisamente el candelabro de 7 brazos que aparece en el arco de Tito, porque ahí se hacía referencia a los artefactos sagrados que habían sido expoliados del templo. por los romanos y llevados a lo que era el Templo de la Paz, que en realidad era el lugar donde llevaban el botín de guerra, y es esa famosa eh, procesión con el botín de guerra de los judíos, del que cuenta Josefo, que habían hecho los romanos, eh, eh, en época de Tito, ¿sí? Y el hermano Domiciano, en el año 81, construye, en homenaje a su hermano, el que había sido también emperador de Roma, ese arco, eh, y aparece ahí la menorá, que es el candelabro de 7 brazos. Y aquí el Estado de Israel lo que quiso mostrar que la menorá fue sacada del templo por los romanos y fue regresada a Israel con la creación del Estado de Israel. Es decir, de hecho, sí, Sí, no, perdón, Martín, vamos a respetar las preguntas que se hicieron en el chat primero. Sé que tienes un comentario acerca de esto. Si nos sobra tiempo, el doctor nos dirá para poder hacerla al ok, final. ¿Ok? perfecto. Gracias. Entonces, ahora las próximas preguntas es lo siguiente. Nadia, no sé si está presente Nadia. Sí está presente, pero no sé, tiene la foto puesta, no está, no Ok, sé. yo puedo leer la pregunta. Dice, para los romanos los esclavos tenían un estatus legal que los consideraba como cosas o instrumentos que hablan. En la época intertestamentaria existía en Israel el mismo tipo de esclavitud y por otro lado en el texto de la Anunciación María se declara esclava de Dios. ¿En qué sentido la palabra esclava se puede entender esta expresión? Entonces voy a decir rápidamente lo siguiente sobre el tema. Por supuesto que Israel conoce la institución de la esclavitud porque así funcionaba la economía antigua. Hoy no existen esclavos, existen empleados. Yo creo que no es mucha la diferencia, ¿no? Eh, pero bueno, ahora hablando en serio. Entonces, podemos ver ya un intento en la Biblia hebrea de no eliminar. La Biblia hebrea y el Pentateuco en su legislación no elimina la esclavitud, pero lo que sí trata de mitigarla, de, si se quiere, de alguna manera, humanizarla de alguna manera. Y en la Biblia hebrea existían dos tipos de esclavos. Existía el esclavo israelí, el israelita, no israelí, el israelita, y existía el no israelita, ¿sí? El israelita era debido realmente que él se había transformado en un esclavo debido a sus deudas, pero luego tenía que ser liberado, ¿sí? Y luego estaba el que no era israelita. Ahora, en la época del Segundo Templo, podemos decir que el esclavo judío, debido a condiciones económicas o de deudas, prácticamente ese tipo de esclavitud desapareció. Pero sí tenemos referencia de lo que se llama el esclavo cananeo, es decir, el esclavo no israelita. Ahora, lo que sucedió es que esos esclavos, em, em, en algún momento cuando se desarrolló la institución de la conversión, también ellos fueron convertidos para formar parte de la sociedad del antiguo Israel. Y cuando nosotros nos fijamos en en los grupos de élite de esa época, podemos decir que mientras que los saduceos y fariseos no renegaron de esa institución, las fuentes nos dicen que los esenios sí renegaron de la idea y el concepto de esclavitud. Y aquí les quiero leer dos fuentes, si me permitís, Yussi, rápidamente. Una es en Antigüedades Judías, en el libro 18 de Antigüedades Judías de Josefo, finales del siglo I. En el capítulo 1, en el inciso 5,
cuando habla de los esenios, Josefo, él escribe en varios lugares sobre los esenios, pero cuando habla ahí dice sobre los esenios, no se casan ni tienen esclavos. Interesante que justo habla de esclavos con el casamiento, ¿sí? Muchos que tuvieron la experiencia del casamiento por ahí van a decir que uno se siente un esclavo, ¿sí? Pero dice, no se casan ni tienen esclavos, pues creen que lo último es inicuo y lo primero, es decir, el casamiento, conduce a la discordia. Ahora, esta referencia, que es mínima en Josefo, merece ahora un trato más extenso en Filón de Alejandría, cuando habla sobre los esenios en una obra que se llama Todo hombre bueno es libre. En el inciso 79 dice así, entre ellos, Filón dice sobre los esenios, no se encuentra esclavo alguno, siendo todos libres y prestándose recíprocos servicios unos a otros. Y censuran a los propietarios de esclavos, teniéndolos no solo por injustos, que menoscababan las leyes de la igualdad, sino también por impíos, que anulan las normas de la naturaleza, la que a la manera de una madre ha engendrado y nutrido a todos por igual, haciéndolos hijos legítimos, que lo son no de nombre meramente, sino de verdad, aunque al prevalecer la insidiosa codicia, ésta transformó tal parentesco, produciendo en lugar de afinidad el distanciamiento y en lugar de la amistad la hostilidad. Ahora, este es el testimonio que tenemos de Josefo y en Filón, eh, como sobre los esenios. En este caso, muchas veces el trato que merecen en estas obras tiene un carácter idealizado. No sabemos si realmente era parte de la ideología esenia, realmente rechazar la esclavitud, o en realidad tenía que ver con una idealización de... Se nos fue, Se le fue la señal, sí. sí. Vamos a esperar un momentito. Voy a pausar la grabación. Um, listo. Sí, sí. Entonces Moisés estaba diciendo algo sobre el tema. Sí, Y justo estás haciendo un comentario sobre, sobre la esclavitud en el sentido de que el círculo cristiano ya ahora cuando se abogaba en favor de la esclavitud se decía que Jesús no la condenaba y que en Israel estaba como permitida o aceptada. Entonces lo que tú estás diciendo ahora va un poco en contra de ese pensamiento. Era un comentario Sí, que estaba lo haciendo. que muestra que, digamos, en este caso, de lo que conocemos es que eh, la esclavitud, otra vez, formaba parte de la economía, existía en la antigüedad, pero de lo que sabemos es que en la sociedad de Judea de esos años, los que eran esclavos en realidad estaban dedicados a trabajos, por ejemplo, agrícolas o trabajos de servicios en las casas, pero no como nosotros lo imaginamos, trabajos realmente, digamos, en minas o trabajos muy duros físicamente, ¿sí? A diferencia de lo que encontramos en el mundo romano. Y como dije, tenemos este testimonio importante, por lo menos sobre el lugar de la esclavitud en la ideología de los esenios. Que otra vez lo que no podemos saber si eso realmente reflejaba una posición ideológica concreta de ellos o en realidad la manera romántica o idealizada que te aparece en la fuente sobre este grupo tan piadoso. Ahora, Moisés, ya que estamos ahora en contacto, me hiciste dos preguntas. Eh, ¿Querés formular la voz? Sí, Bueno, yo la leo. La primera era sobre el templo de Herodes. Si fue una ampliación del templo de Zorobabel o fue una construcción nueva, y si fue una construcción nueva, ¿por qué no se lo considera como del tercer templo? Y ahí aprovechando me espera, faltó espera. decir que
En Juan 2:20 dice que demoraron 46 años en construirlo. Ok, entonces lo que sucedió es lo siguiente. El templo, el segundo templo, se lo acostumbra a llamar también como el templo de Zorobabel, porque fue inaugurado entre los años 516 y 515 antes de nuestra era, cuando el príncipe descendiente de la casa de David, Zorobabel, era el gobernador de Yehud, ¿sí? El gobernador en nombre de los persas, ¿sí? Que gobernaba a los judíos. Ahora, este templo más o menos sirvió a Israel como unos 500 años. Fue el templo que fue desecrado en la época de Antíoco Epífanes IV y luego fue reinaugurado por los macabeos, que es lo que celebramos obviamente en la fiesta de las luminarias o Hanukkah. Ahora, sabemos que, por ejemplo, ya en la época de los macabeos hubo eh, ciertas modificaciones en el área del templo, pero obviamente no del tipo tan masivo como fue con Herodes el Grande. Ahora, los trabajos de Herodes comenzaron alrededor del año entre el 28 al 18 antes de nuestra era y se extendieron aproximadamente unos 80 años. Es decir, Herodes nunca vio la finalización de los trabajos. Él muere en el año 4 antes de nuestra era. Y por eso, digamos, en Juan capítulo 2, ¿no? Donde aluden precisamente a los trabajos, se refieren precisamente a esos trabajos de ampliación. Ahora, lo que había sucedido es que lo primero que se refaccionó fue el templo mismo, para lo cual Herodes preparó a los sacerdotes, que eran sacerdotes albaniles, porque solamente sacerdotes podían hacer ese trabajo, estar en el área sagrada, ¿sí? Y después se fue desarrollando todo el complejo alrededor del templo. Y de hecho podemos decir que a pesar de que lo que hizo Herodes fue ampliar y refaccionar el templo existente, podemos decir que de hecho es el tercer templo. Pero en la memoria colectiva siempre fue un segundo templo. Simplemente que lo que hizo es ampliarlo, lo embelleció, lo engrandeció, ¿sí? Eh, eh, Siguiendo patrones de construcción y de estética del mundo grecorromano. ¿Ok? Y después hiciste una segunda pregunta. Dice, respecto del origen sacerdotal de la comunidad de Qumran, ¿cuál era el motivo de la polémica con el sacerdocio de Jerusalén? Bueno, realmente podemos decir que los orígenes de la comunidad del Mar Muerto eh, está eh, eh, en un grupo sacerdotal. El mismo maestro de justicia mencionado en alguno de los textos y probablemente como el iniciador del movimiento, según la memoria colectiva de este grupo, en algunos documentos se lo llama el sacerdote, en hebreo Hakohen, que algunos incluso supusieron que por ahí alguna vez él fue también un sumo sacerdote, que fue depuesto de su cargo. Bueno, no lo sabemos, no dice nada los textos. Pero sí, el componente sacerdotal es fundamental. Y de aquí podemos entender también que probablemente el hecho que, o los hechos, o las razones que motivaron el surgimiento de este grupo, es un movimiento dentro del propio grupo sacerdotal, ¿sí? Y de aquí que las razones tienen que ver con temas que interesan al mundo del sacerdocio. Te voy a dar algunos de ellos. Por ejemplo, un tema que se supone que puede haber sido un tema de polémica y que algunos lo ven como uno de los grandes temas, es el tema del calendario. Por ejemplo, uno de los grandes investigadores, James Van der Kam, él cree que el hecho de que se haya adoptado el calendario lunisolar en época de Antíoco Epífanes IV, y él encuentra referencia al cambio de los tiempos
en el libro de Daniel. Eh, Debe haber sido una de las razones por las cuales eh, aquellos que querían o adoptaban el calendario solar y no el lunisolar, eh, eh, de separarse del grupo, de lo que era el- el sacerdocio de Jerusalén. Y nosotros vemos que el tema del calendario es un tema polémico en los rollos, ¿sí? Los rollos de manera consciente atacan precisamente el tema del calendario. Lo encontramos también en el libro de los jubileos. Y el libro de jubileos también es un libro, como lo estuve presentando y desarrollando en el primer semestre, ¿no? de Casa de Adolfo. El tema el tiempo sagrado, que fue el último tema que yo traté en el seminario sobre Casa de Adolfo, tenía que ver con eso. Es decir, el rechazo total del calendario lunisolar, estableciendo en este caso que las celebraciones y el calendario litúrgico de Israel tenía que ser solamente el solar, como encontramos testimonio de ello también en los rollos. Otro tema, por ejemplo, es el tema de relaciones maritales. Moisés, hay una polémica grande entre la comunidad del muerto y el sacerdocio de Jerusalén con quienes tienen que casarse los sacerdotes. En la tradición de Israel, por ejemplo, que era la que también habían promovido los fariseos, era que el sumo sacerdote se tiene que casar con una mujer de ascendencia sacerdotal, pero un simple sacerdote, lo que se llama un Cohen Hediot, no idiot, ¿sí? Hediot en hebreo, es decir, un simple sacerdote puede casarse también simplemente con un israelita. Los esenios qumranitas ven eso realmente como un hecho, y así lo llaman, de znut, es decir, de prostitución. Cuando ellos critican, no se refiere a la prostitución en el sentido que nosotros pensamos, sino que se refiere precisamente a un hecho que, según los esenios qumranitas, todo sacerdote tenía que casarse con una mujer de ascendencia sacerdotal, porque si no, de hecho, lo que hacían era eh, eh, afectar la simiente sacerdotal. Y lo que hay que entender que este tema es un tema cardinal en el mundo sacerdotal, porque cuando la simiente sacerdotal es profanada, no hay manera de corregirlo, ¿sí? Es decir, que el descendiente, si el futuro fruto de ese vientre no es de una mujer que tiene ascendencia sacerdotal, según los qumranitas, esa persona no puede servir como sacerdote y no hay manera de corregirlo porque es algo genético, es algo biológico, ¿sí? Otro gran tema también es el tema de la pureza e impureza ritual. Hay un sinnúmero de polémicas en donde los esenios qumranitas están en disputa con, con otros grupos. eh, en este caso serían grupos asociados con los saduceos y con el mundo del sacerdocio, que tienen que ver realmente sobre temas que nos parecen, digamos, a nosotros occidentales, modernos, como cosas esotéricas, pero que eran muy centrales para el mundo judío de entonces. ¿Dónde encontramos testimonio de esto? Si te interesa el tema, hay un texto de los antiguos que llegaron de Qumran, que es el 4QMMT, 4QMMT, y MMT son las iniciales en hebreo de lo que se llama Mixat Masea Torah, es decir, sobre algunos eh, preceptos de los hechos de la Torá, en donde encontramos, creo que hay 24 polémicas sobre temas de pureza ritual.
¿sí? En donde la posición de los qumranitas eh, es una posición siempre mucho más radical que la de sus oponentes. Y tiene que ver con eso, con temas de pureza ritual, ¿sí? En distintos temas. Eh, el uso de los líquidos, las heridas en la piel, etcétera. Pero otra vez, ¿sí? Entonces, cuando juntamos todo esto, eh, obviamente son todos temas que les interesan a los sacerdotes y por eso jugaron un papel central en las polémicas eh, en el origen de la comunidad. ¿Ok? Bueno, y ahora tengo dos Muchas gracias. preguntas. Uno de Martín Puente. Como te veo aquí que, Martín, la podés comentar, que después se conecta también con lo que Mercedes escribió, y los veo ahora juntos, ahora en mi imagen, así que están seguidos, ¿sí? Así que sí, eh, eh, cualquiera de los dos que haga su pregunta, porque tienen que ver los dos, Mercedes lo dijo a continuación de Martín, ¿sí? Entonces, Martín, hace tu pregunta y después Mercedes la complementa. Muchas gracias, profesor, y es un honor para mí este espacio y conocerlo a usted personalmente. La verdad que estoy agradecidísimo. Soy de la Boca, Bueno, así. personalmente es entre comillas, pero está bien. Pero por lo Sí, menos sí bueno, estamos en contacto online. exacto, lo miro a los ojos, por lo menos. Y la verdad que lo admiro muchísimo y lo sigo hace muchos años. Perfecto, sí, Martín, entonces tu Eh, pregunta. sí, hay un investigador judío caraíta que se llama Nehemiah Gordon, que usted quizás lo debe conocer por la Universidad Hebrea de Israel, ¿no? De Jerusalén, perdón. No sé qué concepto tiene de él. Él hizo una investigación en manuscritos antiguos del judaísmo y supuestamente en una historia rabínica, buscando el nombre, cuál es el verdadero nombre de Dios, ¿no? Ajá. Por la mezcla de Jehová, Yahvé, bueno. Él encontró que lo que le decían los rabinos y según los manuscritos, que Jehová era el nombre. Ahora bien, ¿cómo se deriva el Jehová? Mi pregunta es, ¿cómo se deriva del Jehová al Yahvé? ¿O cuál es el verdadero nombre de Dios? Bueno, yo sé que viene con la raíz del verbo ser, ¿no? De ser y estar, pero bueno, eh, no sé si se entiende la pregunta que le mandé en primera instancia. No, sí, la entendí en términos generales. Y después agregaste, ¿y cómo se Claro, interpreta el yo soy que dice Jesús en el Evangelio de Juan? claro, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús es capturado o lo van a capturar, preguntan los soldados, estamos buscando a Jesús de Nazaret, yo soy. Y los guardias se postran, digamos, ¿no? Ante esa palabra que dice Jesús. Ahora me voy Es- a dedicar a eso, porque ah, hay en varias oportunidades que aparece el yo soy. Entonces, perfecto. espera, y Mercedes, vos también quisiste preguntar o complementar esta pregunta, ¿no? Yo que como estudiante de hebreo bíblico, eso ya me habían explicado de dónde venía Yahvé y Jehová y con dónde venía. Lo que sí es verdad que me llamó la atención o me preguntaba si, como habían explicado que este último descendiente pues lo asesinaron, si era posible, como parece ser que tenía relación con los esenios, pues si podía este hombre haber revelado la verdadera Bueno, pronunciación. pero la gente no tiene tu pregunta. Vos haces una referencia a Ah, Onías tercero. perdona, Haces una referencia a Onías tercero, ¿sí? sí, me creí que estaba en el chat. Sí, Ujú. y Onías tercero fue el sacerdote el sumo sacerdote que fue depuesto de su cargo y luego asesinado en Dafne, en Siria, y su hijo, Onías cuarto es el que va a fundar y establecer el templo en Leontópolis, en Egipto, ¿sí? Y entonces aquí, como hipótesis de trabajo, dijiste si acaso él habría comunicado justamente sobre cómo es el o cómo se debe pronunciar el nombre de Dios, ¿sí? Bueno, Mm. obviamente que no hay manera de probarlo eso, es simplemente es una especulación y sobre eso no tengo lo que decir, no tenemos ningún testimonio, pero quiero un poco poner orden en los minutos que nos quedan
En realidad ya superamos la hora, pero por lo menos me voy a tomar unos minutos para eso, para decir lo siguiente. En la cuestión del tema del nombre de Dios es un tema que obviamente ya tiene antecedentes dentro de la propia Biblia hebrea. Em, eh, en la revelación que aparece de, de Dios a Moisés en la zarza, en Éxodo, él dice que lo conocían por el nombre Shaddai, que el nombre, que es el tetragramatón, el nombre inefable, no había sido conocido antes. Bueno, obviamente que lo que dice el texto en Éxodo no concuerda con lo que sabemos en el libro de Génesis. El libro de Génesis no solamente sabe eh, y que ese es el nombre, el tetragramatón, sino que incluso, les recuerdo, a finales de Éxodo, en el capítulo, a finales del capítulo 4 termina el texto diciendo, ¿sí? Y cuando habla de Set, dice, también a Set le nació un hijo al que puso por nombre Enosh. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé, ¿sí? Significa que eh, el texto de Génesis no concuerda con el texto de Éxodo en cuanto al uso del nombre o quién conocía el nombre. Ahora, en cuanto al nombre mismo, eh, según el nombre inefable de Dios, lo que llamamos el tetragramatón, conformado por las letras Yud, Hei, Vav, Hei, eh, eh, nosotros se supone que nosotros podemos saber cómo se pronunciaban las primeras dos letras. Y de ahí es el consenso que se decía o se lo pronunciaba como ya. Y eso es porque sabemos, por ejemplo, cómo ese nombre, los nombres teóforos, que tiene una partícula divina en el texto bíblico, tenemos el nombre de Isaías, pero en hebreo el nombre de Isaías es Ishayá. O por ejemplo, Jeremías, claro, ustedes en español no lo pueden oír, pero el nombre en hebreo es Irmiá. Es decir, la finalización ya apunta precisamente que así debe haber sido como se lo nombraba o se conocía esa partícula del comienzo del nombre, ya. Ahora, ¿qué significa Vav-Hei? ¿Sí? Ahora, está asociado aparentemente realmente al, no, al verbo ser en hebreo, y por eso cuando Dios le comunica, cuando Moisés dice, ¿qué nombre voy a comunicar a la gente? Cuando me pregunten en nombre de qué Dios yo vengo, él dice, Dios le dice, Eye Asher Eye, que en la traducción al griego es como si fuera el ser absoluto, el ontos absoluto, ¿sí? De hecho, parecería ser que el texto realmente lo que quiere decir es que ya, es decir, como dijimos, que es la manera de comenzar el nombre, ya es el que provoca el ser, ¿sí? O genera el ser, ¿sí? Y de ahí sería Yahweh o Yahvé, ¿sí? Es decir, es el que crea el ser. Ahora, hoy sabemos que en realidad ese nombre de Yahvé en realidad es un nombre que era conocido en tribus que se encontraron, por ejemplo, en inscripciones de lo que sería el sur de Jordania, en donde tribus conocían este nombre teóforo. Es decir, muy probablemente el nombre este está asociado a un dios de la montaña. Y no es casualidad que en la historia de Moisés, la aparición de Yahvé es cuando él estaba en Madián, es decir, los madianitas, que estaban ubicados al sur de Jordania o lo que sería el noroeste de la península arábiga. Esa es la zona, ¿sí? Y lo que sería el Negev en el sur de Israel.
Es decir, de ahí viene, parecería ser este nombre. Y en general, otra vez, yo sé que los complico más. La idea de la divinidad en el mundo bíblico en realidad es una conjunción de una divinidad de la montaña con una idea de divinidad también eh, de las lluvias o de la tormenta. Eh, esta idea tiene que ver con que todo el concepto del antiguo Israel está formado por grupos demográficos sureños y grupos norteños, que un eco de eso es que tenemos un Israel del norte y un Israel del sur, que es el reino de Judea, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la historia o la prehistoria de cómo se va conformando la idea de este concepto de Dios en Israel. Ahora, eh, en la tradición de Israel, el único que sabía cómo pronunciar el nombre sagrado era el sumo sacerdote. Y se pronunciaba solamente en el día, el hombre más sagrado de Israel, que era el sumo sacerdote, en el día más sagrado de Israel, que en la liturgia es el Yom Kippur, el día de la expiación, era pronunciado en el lugar más sagrado, que era el Santo Santorum. Y obviamente en esa época no había transmisión en WhatsApp, ¿sí? No había manera de saber lo que él decía, porque el único que estaba presente era él. Y de aquí que más allá de esa transmisión del nombre sagrado, nadie otro lo sabía o lo podía conocer. Ahora, con respecto a el texto que vos dijiste, Martín, sobre yo soy, ¿sí? Que como ven tiene que ver con esto. El yo soy, vos mencionaste el texto en el momento que él se identifica. Él pregunta quién es y él dice yo soy. Pero el yo soy en el Evangelio de Juan tiene una importancia muy importante, porque aparece en muchos eh, contextos, en realidad en 7 específicos contextos. Claro, el Eh, tema es que se postran los que vienen, cuando escuchan el nombre sí, se pero postran. espera, pero aparece, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo que es la primera de sus apariciones en Juan, un segundo que busco ahora en el texto, que es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. En capítulo 4 tenemos, es la historia de Jesús entre los samaritanos, ¿sí? Y entonces le dice la mujer samaritana a Jesús, capítulo 4, 25, le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. Es decir, aquí vemos que obviamente el yo soy de Jesús, que aparece en, aquí en el Evangelio en 4. Luego lo tenemos en el capítulo 6, versículo 35. Lo tenemos en el capítulo 8 en 3 oportunidades, versículo 24, 28 y 58. Y luego lo tenemos en el capítulo 18, 5 y 6. El yo soy, sin duda, está jugando con la manera en que era entendido el nombre, el tetragramaton, en la época grecorromana. En este caso, siguiendo como tenemos la tradición de la Septuaginta, que es el ser absoluto, ¿sí? Dios es entendido como ser absoluto. Y cuando Jesús dice yo soy, significa claramente es una declaración acerca de su condición mesiánica y divina de Jesús. Y en este caso el evangelista claramente alude a la manera en que Jesús es visto en círculos ya para final del siglo I cristianos, ¿sí? Como un ser divino. Esto es el resultado de una evolución del movimiento, de cómo fue entendiéndose o comprendiéndose la figura de Jesús en términos divinos, ¿sí? Yo, digamos, pongo mis grandes dudas si el Jesús de la historia, ¿sí? Se veía a sí mismo como tal. Pero sin duda para fines del siglo I, ya círculos ya consideraban a Jesús como un ser divino y el yo soy tiene que ver con eso.
¿Ok, Martín? Es decir, eh, aludiendo, por supuesto, a su condición de ser perfecto y ser divino, ¿sí? ¿Pero Y en este, está asociado a Yahvé o a claro, Jehová? por supuesto, dado que Dios se había presentado como el yo soy absoluto en Éxodo, Jesús ahora se presenta también como el yo soy, ¿ok? Y ahora volviendo a vos, Mercedes, como te dije, eh, la- lo que propones es una especulación y como tal no tengo manera de decir nada sobre el tema. Pero lo que sí, por ahí aclarar a la gente, te dijiste a vos te queda claro, es que eh, hay que recordar que los textos judíos antiguos no están vocalizados. Y por lo tanto, nosotros no sabemos cómo lo leían cuando ellos leían Ah, el tetragramatón, porque el tetragramatón obviamente aparece en el texto. Ahora, eh, yo recuerdo que como cuando me enseñaron a mí a leer los textos, cuando llegábamos al tetragramatón teníamos que decir, equivalente al español, mi señor, es decir, Adonai, claro. ¿sí? E incluso tienen que entender que Adonai, que es simplemente una manera de referirse a Dios, que por supuesto en la misma tradición que se conoce en griego, kurios, ¿no? Como traducido eh, al griego, pero no es como se leía el nombre, porque no sabemos cómo se leía, pero es una manera de llamar a Dios como mi Señor. Hoy, por ejemplo, en círculos ultraortodoxos judíos, nunca tampoco un judío va a decir ese nombre, sino que va a utilizar un circunloquio, por ejemplo, diciendo Shem, es decir, el nombre, Amakom, el lugar, ¿sí? Para evitar referirse a Dios. Y esto es interesante porque este temor a profanar el nombre de Dios lo encontramos ya en los textos antiguos. Por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto tenemos que una de las estrategias, cuando el escriba tenía que escribir en un texto de la comunidad, no de un texto que era sagrado, digamos el libro de Isaías, sino que está escribiendo un documento de la comunidad como es, por ejemplo, la regla de la comunidad. Y en la regla de la comunidad aparece una cita del texto sagrado. Y en el texto aparece el tetragramatón. ¿Qué hacía el escriba cuando llegaba el nombre sagrado? No lo escribe, sino que ponía 4 puntos. Sí. Es decir, otra vez porque quiere evitar profanar el nombre de Dios. Otra estrategia lo encontramos en el comentario de Habacuc, donde el nombre sagrado de Dios está escrito en paleo-hebreo, mientras que el texto está escrito en lo que se llama una, un hebreo herodiano, ¿sí? De la letra cuadrada, formal, por cierto, muy bonito, pero para distinguir el nombre de Yahvé del resto del texto, lo escribe en paleo-hebreo, que era como se escribe a hebreo en el mundo antiguo, ¿sí? Antes de haber modificado la grafía del hebreo. Y entonces, aquí hay una manera física de distinguir el nombre, el tetragramatón del resto del texto, ¿sí? Es algo estético, pero además también con una finalidad de mostrar que ese nombre es otra categoría. Y después lo que sucedió es, como vos hiciste antes referencia, en la época medieval, cuando se desarrolló lo que llamamos la vocalización del texto. Entonces se vocalizó utilizando precisamente esta interpretación o la lectura del texto como Adonai, se utilizó para vocalizar el nombre de Yahvé. Y después, cuando traductores cristianos leyeron el texto, lo que hicieron es leer, ¿sí? Las Literal. vocales como está escrito y Ah, de ahí salió Jehová, que se transformó en Jehová, que obviamente es una aberración, eh, que es derivado de esta historia tan larga acerca del nombre santo de Dios. perdón, este hombre, Nehemías Gordon, contradice todo eso. Dice que es Jehová, por una investigación de él, que el nombre que pronunciaba el sumo sacerdote era Jehová. Yo
lo conozco como Yahvé también, pero bueno, pero me llamó la atención que este hombre Yo, cuestione. yo no conozco, tengo que reconocer aquí mi ignorancia, no conozco sus escritos y por lo tanto no puedo emitir ningún juicio específico sobre la argumentación de él. Eso es todo lo que puedo decirte. Pensé que lo conocía porque pensé que era colega suyo de la No, universidad. no. Listo. Bueno, Muchas bu- gracias, profesor, por no, aclararme tanto, ¿verdad? Muchas gracias, pero es que bueno, la verdad que me es un tema satisface saber que es un ustedes ahora tema, tienen algo en claro, lo que yo no tengo claro. Creo que qué bueno que lo tienen ustedes. Bueno, pero al entonces, menos yo tengo claro que cuando la gente afirma algo con tanta, como este señor que lo afirma, está en Wikipedia, está, cuando afirma algo con tanta, digo, bueno, pues este señor estaba allí el día que, no sé, ha hecho como ¿cómo se le llama? Una regresión al pasado para poder saber justo cómo se esto, decía. Entonces, muchas perfecto, gracias gracias. Mercedes. Bueno, Jussi, yo terminé con todas las preguntas. Perfecto. Yo quiero agradecer porque la verdad es que las preguntas de ustedes enriquecen mucho siempre, ¿no? La reunión aprendemos un poco más y sobre todo, Adolfo, este autor que comenta, Martín, se hizo viral, se hizo muy famoso, pero yo creo que más bien esa es la intención, Martín. No hay un fundamento real, Ajá. sino que la intención es hacerse famoso, vender muchos libros y ganar mucho dinero. Así que Perfecto. no está de más leer las teorías para... No. Y otra vez, lo que comenté es, al no haber leído sus escritos, no puedo emitir un juicio sobre su argumentación. Por eso simplemente lo que traté de aclarar un tema obviamente muy complejo, que desconocemos más de lo que sabemos sobre eso. Bueno, yo creo que Te ganaste. nosotros ya fijamos las fechas de los próximos encuentros, ¿no? Tenemos la fecha fijada. Lo que sí es que no les he publicado todas las fechas. Yo las voy publicando mes Ah, perfecto. Ok. a abrumar porque de todas formas eso se pierde en el chat. Y bueno, Exacto. Ana, me da un gusto enorme verte por acá. Espero que te encuentres mejor. Solamente, Jussi, lo que hay que recordar que ahora nuevos alumnos se han sumado a la categoría de estudiosos y también la nueva categoría que inauguré hace unos días de investigadores, que ellos también, por supuesto, tienen el derecho acá, así que hay que tratar de que ellos también se conozcan sobre esta opción, ¿no? Y que puedan recibir también ellos el aviso, ¿no? Para mandar sus preguntas. Perfecto, perfecto. Bueno. Vamos a estarles enviando todo en el canal de WhatsApp. Bueno, y aprovecho para los mexicanos presentes felicitarlos por haberse ya clasificado a octavos de final, ¿sí? Eh, Brasil ganó y ahora vamos a ver qué pasa con Argentina en el próximo partido con Austria, Y ¿sí? Messi metió 3 goles. Está Perdón, 3 goles de Messi, doctor. 3 golazos, sí. cierto. Sí, así esperemos. Por cierto, si me permiten, tuvimos nuestro evento sobre Messi. La verdad es que estuvo espectacular la conferencia y sobre todo me llamó mucho la atención la aportación de los participantes. Así que si no han visto, los invito a la página del Instituto Chalet. Ahí pueden acceder y ver la conferencia magistral que impartió nuestro querido Adolfo aquí presente, aprovechando que estamos en el espíritu del mundial. Sí, Bueno, entonces me despido de todos ustedes, que tengan un buen fin de semana, una buena semana y Dios los bendiga. Adiós, Gracias, profesor. Gracias. adiós. Chao, Muchas gracias. Muchas gracias. Inscríbete al seminario grabado Del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, impartido por el Dr. Adolfo Reutemann. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem.